Muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a ver la segunda parte de espectroscopía, que abarca la espectrometría de resonancia magnético-nuclear y la espectrometría de masa. Recuerden que son 4 las técnicas que nosotros vemos en esta materia, que son la espectroscopía infrarrojo y UV, la resonancia magnética nuclear y la espectrometría de masa. Recordemos que a través de la espectroscopía UV, nosotros solamente podemos saber que en la molécula existen dobles enlaces conjugados, en resumen de todo lo que vimos, que en la espectroscopía IR existen 2 zonas, la zona de los grupos funcionales y la zona de la huella digital, así que siempre la espectroscopía IR nos va a servir para determinar los grupos funcionales presentes, y la zona de la huella digital, que es como nuestra huella digital, digamos, nada más que para cada compuesto. Ustedes pueden pensar que sirve para identificar. Sí, sirve para identificar siempre y cuando yo tenga el compuesto para comparar. Es lo mismo que ustedes cometan un asesinato y dejen sus huellas digitales. Si sus huellas están en el sistema, ahí se va a poder determinar que ustedes son el asesino. Pero si las huellas no están en el sistema, no sirve para identificar a la persona. Lo mismo pasa con el infrarrojo. Si el compuesto no es conocido y no se encuentra en un marco de datos, yo por el infrarrojo lo único que puedo hacer es determinar la presencia de grupos funcionales. Ahora vamos a pasar entonces a compartir pantalla y vamos a ver las diapositivas correspondientes a la segunda parte de espectroscopía, que abarca en principio vamos a estudiar la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Acá en esta filmina es simplemente como para que ustedes vean cómo uno puede observar un espectro de resonancia magnética nuclear de un determinado compuesto. Por ejemplo, si ustedes tienen este compuesto, ¿no es cierto?, que es el 2,2-dimetil-1-propanol, ustedes van a observar en este espectro estas señales, 3 señales. Esta que está acá, ahora lo vamos a ver en detalle, es la señal de un patrón que nosotros ponemos como referencia. Entonces, en la escala se considera esta señal como 0 y se le van asignando valores a las otras. Ahora vamos a ver en detalle cómo es, pero es como para que ustedes tengan una idea de cómo veo yo un espectro de resonancia magnética nuclear. Para eso vamos a comenzar a estudiar en detalle la teoría de la espectrometría de resonancia magnética nuclear. Ante todo tenemos que saber que la resonancia magnética nuclear es la herramienta más poderosa que disponemos para determinar estructuras orgánicas. Al igual que el UV y el IR, es una técnica de espectroscopía de absorción y se aprovechan propiedades magnéticas de determinados núcleos. Para ello es necesario que tengamos en cuenta que solo los núcleos con número de spin diferente de 0 van a absorber este tipo de radiación electromagnética. Por ejemplo, estos núcleos son el protón, el carbono 13, el nitrógeno 15, el flúor 19, el fósforo 31, etc. Las aplicaciones más importantes para el uso en química orgánica de la espectrometría de resonancia magnética nuclear es la de protones y la de carbono 13. Nosotros en el curso de Orgánica 1 vamos a estudiar solamente la de protones. Para ello tenemos que saber que cuando se sitúan los núcleos dentro de un campo magnético, estos núcleos, que vamos a decir que son activos en el RMN, como pueden ser el protón o el carbono 13, absorben a una frecuencia característica de dicho isótopo. Un núcleo que tenga un número atómico impar va a tener spin nuclear. Este tipo de núcleos se consideran magnéticamente activos y tienen un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como si fueran pequeños imanes.
Ustedes estudiaron en Física 2 un imán permanente. Bueno, de la misma manera se va a comportar el núcleo en presencia de un campo magnético. Entonces, va a generar un determinado momento angular. Entonces nosotros vamos a poder hablar del número cuántico de spin de algunos núcleos, que van a poder tener valores enteros o fraccionarios, o cero, ¿no es cierto? Por ejemplo, el oxígeno tiene un medio, el protón también, perdón, el protón tiene un medio, el carbono 13 tiene un medio, el nitrógeno 15, etcétera. Cero van a tener el carbono 12 y el oxígeno 16. Uno va a tener el hidrógeno, el nitrógeno, 3 medios el boro, 5 medios el oxígeno y el aluminio. Entonces, un protón que gira en un campo magnético, gira, ¿no es cierto?, en un determinado campo magnético, y entonces cuando gira, ese mismo protón genera un campo magnético. Aunque no tenga campo magnético, él solo en su giro genera un campo magnético. Este campo magnético se asemeja al generado por un pequeño imán, que era lo que decíamos hoy, un imán permanente. Entonces, asociémoslo al imán y va a ser muy fácil para nosotros pensar cómo ese núcleo en movimiento genera un campo magnético, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Ese campo, si yo lo coloco en presencia de un campo magnético externo, ese campo magnético externo va a ejercer una fuerza sobre esa barra magnética y lo que va a hacer es que se alinee en la dirección de ese campo magnético. Lo mismo pasa con el protón. Cuando yo le agrego un campo magnético externo, se va a alinear en la misma dirección del campo magnético. Para que ustedes vean qué es lo que pasa, miren, acá tienen. En ausencia de un campo magnético, esos núcleos giran al azar y todos tienen la misma energía. Cuando se encuentran en presencia de un campo magnético, todos se alinean, ¿no es cierto?, en la dirección de ese campo magnético y van a poder adoptar dos orientaciones posibles, en el mismo sentido del campo o en el sentido contrario del campo. Si es en el mismo sentido del campo, esa orientación se llama estado alfa, y en contra se llama estado beta. El de menor energía es el estado alfa y el de mayor energía es el estado beta. Entonces vamos a tener que una diferencia de energía entre los dos estados posibles de orientación de ese núcleo, entre el estado alfa y el estado beta. La resonancia magnética nuclear requiere radiación de baja energía, estamos hablando del rango de las radiofrecuencias. El campo magnético del núcleo entonces se va a alinear a favor o en contra. Un fotón con la energía adecuada para provocar el salto del núcleo del estado alfa al estado beta, y la frecuencia para eso, para que pueda pasar del estado alfa al beta, que en realidad es simplemente un cambio en la orientación del spin nuclear, se llama frecuencia de resonancia. Entonces recordemos que la frecuencia de resonancia es la requerida para que el protón pase del estado alfa al estado beta. O sea, de estar alineado a favor del campo a pasar a estar alineado en contra de ese campo magnético. Esta diferencia de energía entre los estados de spin alfa y beta va a depender del campo magnético aplicado. O sea, cuanto mayor sea el campo magnético aplicado al que se exponen estos núcleos, mayor va a ser la diferencia de energía entre estos estados alfa y beta, como ustedes pueden apreciar claramente en este gráfico. Fíjense, aplicando un campo de 300 MHz, la diferencia es esta, mientras que si yo aplico un campo magnético de 600 MHz, la diferencia, fíjense cómo aumenta la diferencia para pasar de un estado a otro de spin, ¿verdad? La diferencia entre ambos estados entonces viene dada por esta ecuación que tenemos acá. Delta E es igual a gamma por H, que es la constante de Planck, gamma es la razón giromagnética, sobre 2pi por B0, donde B0 es el campo magnético aplicado. Gamma es la constante giromagnética que es particular de cada núcleo considerado, y repetimos que H es la constante de Planck. La frecuencia operativa, entonces, de un espectrómetro determinado va a depender de la intensidad del imán que posea.
Cuanto mayor sea la intensidad del imán, y por lo tanto mayor sea la frecuencia operativa del instrumento, mejor va a ser la resolución del espectro RMN. Generalmente los espectrómetros RMN actuales operan a frecuencias, en un barrido grande de frecuencias, entre 60 y 900 MHz para los núcleos de protones. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor resolución va a tener el espectro. Muy bien. La absorción de la radiación electromagnética en la zona de la radiofrecuencia, entonces implica un cambio en la orientación del spin nuclear, que pasa del estado alfa al beta. Entonces, supongamos que nosotros tenemos acá todos estos núcleos con spin en el estado alfa, ¿no es cierto? Que es el estado de menor energía. Cuando irradio, con una absorción Hν, ¿no es cierto?, con esa frecuencia, van a pasar los núcleos al estado beta. Pero cuando se deja de aplicar este pulso de radiación, el sistema tiende a recuperar su posición de equilibrio mediante un proceso que se llama relajación, o sea, emite esa energía absorbida. Este proceso de relajación da lugar a lo que se conoce como FID, que es la decaída de libre inducción, que es una onda sinusoidal que es exponencialmente amortiguada. Después se aplica una operación matemática que se llama transformada de Fourier y transforma estos espectros en función del tiempo en función de la frecuencia, que es lo que observamos nosotros en función de la frecuencia. Entonces, cuando un núcleo está inmerso en una nube de electrones y desarrolla un campo magnético local, se aplica un campo magnético externo que se opone al campo aplicado. Dependiendo de su entorno, entonces, los protones de una molécula estarán protegidos en diferente grado y absorberán la radiación a diferentes intensidades del campo magnético, de forma tal que el campo magnético efectivo va a ser igual al campo magnético aplicado menos el campo magnético local de ese núcleo. Nosotros hablamos recién de núcleos protegidos. ¿Cuándo un núcleo va a estar más desprotegido o menos apantallado, como van a observar en los libros? Cuando hay cerca del mismo átomos electronegativos. ¿Por qué? Porque esos átomos electronegativos, fíjense, lo que hacen es tener más cerca de sí la nube electrónica. Entonces, los electrones lo que hacen es proteger a ese protón que está girando. Si no tiene cerca esos electrones, está desprotegido. Por eso es que la presencia de grupos electronegativos desprotege a ese protón. Entonces, al estar más desprotegido, va a absorber a campos más bajos. Cuanto más desprotegido esté, va a absorber a campos más altos. Perdón, al revés. Cuanto más protegido esté, va a absorber a campos más altos. Y cuanto más desprotegido, va a absorber a campos más bajos. Vamos a ver ahora un poquito lo que se llama anisotropía magnética de los sistemas pi. Cuando los sistemas pi, entonces, son sometidos al campo magnético externo, van a inducir un campo ellos mismos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un sistema pi, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo le aplico el campo magnético, se va a alinear a favor de ese campo, ¿no es cierto? Pero va a generar un campo magnético inducido que se suma al campo magnético aplicado, en el caso de un anillo aromático. Entonces, el sistema pi del anillo aumenta el campo efectivo, desprotegiendo a los núcleos de hidrógeno. Si los desprotegen, van a absorber a campos más bajos, o sea que van a aumentar la frecuencia necesaria para que entren en resonancia. Fíjense que de hecho, bueno, ahora vamos a ver lo que significan estos valores de delta, pero están entre 7 y 8. Fíjense que una cosa parecida pasa con un doble enlace o con un carbonilo. En cambio, fíjense la diferencia con el triple enlace. ¿Y a qué se debe eso?
eso se debe, no está puesto, pero yo lo voy a explicar, eso se debe a que el triple enlace es plano y hay un momento en que puede orientarse de esta manera, ¿no es cierto?, que se va a oponer al campo aplicado. Entonces, esa diferencia va a ser mucho menor y se va a observar ese desplazamiento de esos hidrógenos a campos mucho más altos. Vamos a ver cómo es un espectrómetro de RMN. Entonces genera el pulso de radiofrecuencia, hace que todos los protones de la molécula se van a excitar simultáneamente, y el espectro se obtiene analizando la emisión de la energía de radiofrecuencia de los espines cuando vuelven a su estado de equilibrio, o sea, cuando relajan. Recordemos entonces que tenemos el generador de pulsos, tenemos un tubo donde está la muestra rotando, después tenemos el campo magnético, el detector, aplicamos la transformadora de Fourier y vamos a obtener en la computadora nuestro espectro. Vamos a finalizar acá para hacer otra pequeña grabación en breve.